Ahora resolveremos un ejercicio de prueba de hipótesis para dos muestras cuando el número de observaciones es mayor a 30. Antes de iniciar una prueba de hipótesis, los datos que utilicemos para este fin deben cumplir dos supuestos. El primero, el supuesto de distribución normal, y el segundo, el supuesto de homogeneidad de varianzas. Analizaremos detenidamente el siguiente ejemplo que dice: un gerente de la empresa aplicó la misma evaluación a dos grupos de empleados que comercializan productos agropecuarios. El primer grupo, de 50 empleados, obtuvo una calificación promedio de 65 puntos, con una desviación típica de 10 puntos. El segundo grupo de empleados obtuvo una calificación de 62 puntos, con una desviación típica de 8 puntos. ¿Cuál es la pregunta de este ejemplo? La calificación del primer grupo de empleados será diferente a la calificación del segundo grupo de empleados. Aquí nos encontramos en una contrastación de hipótesis de dos grupos: el primer grupo de empleados y el segundo grupo de empleados. Entonces, es una contrastación de hipótesis de dos medias muestrales. Si tenemos aquí el primer grupo de empleados que ha obtenido un promedio en sus calificaciones de 65 puntos. El segundo grupo de empleados ha obtenido un promedio en sus calificaciones de 62 puntos. Lo que nos pide este ejemplo es contrastar si el primer grupo de empleados tiene diferente calificación en términos estadísticos del segundo grupo de empleados, que es el grupo B. Haciendo un paréntesis aquí, la hipótesis del investigador puede llegar a plantearse de tres maneras. La primera es que el promedio del primer grupo sea menor que el promedio del segundo grupo. La segunda opción es que el promedio del primer grupo sea diferente del promedio del segundo grupo. La tercera opción es el promedio del primer grupo sea mayor que el promedio del segundo grupo. Voy a asociar estas tres relaciones con palabras claves. Cuando hablamos de la comparación del primer promedio y dice menor que el segundo promedio, asociaremos a las palabras inferior o menor. Si dice el promedio del primer grupo para el segundo caso es diferente al promedio del segundo caso, la palabra que asociaremos a esta relación es diferente. En el tercer caso, la palabra que asociaremos a esta relación es superior o mayor. En este primer caso, estamos hablando de una prueba de hipótesis unilateral y representado en la campana de Gauss es una prueba de hipótesis del lado izquierdo. Eso significa menor o inferior. En la segunda relación, cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de una prueba de hipótesis bilateral.
Quiere decir que es una prueba de ambos lados. Para la tercera relación, es una prueba también unilateral de un solo lado, pero esta vez del lado derecho, porque dice superior o mayor. Estas son las tres relaciones que se pueden dar para plantear la hipótesis del investigador. Con esas aclaraciones vamos a resolver este ejercicio que nos dan aquí para que probemos una hipótesis. Hacer una prueba de hipótesis conlleva 5 pasos. El primero, que es plantear la hipótesis. El segundo, definir el nivel de significancia. El tercero, calcular el estadístico de prueba. El cuarto, tomar una decisión. Y el quinto, concluir. Esos son los 5 pasos para realizar una prueba de hipótesis. El primer paso es fundamental y es plantear la hipótesis. Debemos empezar siempre por la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador. ¿Cómo planteamos la hipótesis del investigador? Debemos observar la pregunta que nos da. Y vean lo que voy a hacer. Simplemente copiaré la misma redacción y dice: la calificación del primer grupo será diferente a la calificación del segundo grupo de empleados. Hemos copiado la pregunta que nos plantea el ejercicio. Esta pregunta, que está en términos interrogativos, voy a convertir en términos afirmativos para que se convierta en una proposición. ¿Cómo hacemos ese paso entonces? Lo primero es que debo quitar los signos de interrogación. Seguidamente debo cambiar el término interrogativo por el término afirmativo. ¿Y dónde está ese término interrogativo? Aquí está ese término interrogativo. Será. Quito ese término interrogativo, será, y voy a reemplazar por el término afirmativo. En este caso llegaría a ser es diferente. Leamos entonces ahora cómo quedó la hipótesis del investigador. Dice: la calificación del primer grupo es diferente a la calificación del segundo grupo de empleados. Se ha convertido en una proposición afirmativa. Y esa es la forma de plantear la hipótesis. Una vez planteada la hipótesis del investigador, debo plantear la hipótesis de trabajo o hipótesis nula. La hipótesis de trabajo siempre denota igualdad. Voy a copiar la misma proposición que he planteado en la hipótesis del investigador. Y dirá que la calificación del primer grupo, en vez de es diferente, colocaré es igual a la calificación del segundo grupo de empleados. Con eso hemos planteado la hipótesis primero del investigador y luego la hipótesis de trabajo. El segundo paso es definir el límite de error que estamos dispuestos a tolerar para aceptar o rechazar la hipótesis del investigador. O también se llama nivel de significancia. Para este ejercicio vamos a trabajar con el nivel de significancia de 0.05 o también del 5 por
El tercer paso es calcular el estadístico de prueba. Si observamos los datos del número de observaciones de las dos muestras, estas son superiores o mayores a 30 observaciones. Si las observaciones son mayores a 30, para el cálculo manual simplemente nos auxiliamos del estadístico Z. Sin embargo, hoy en día existen muchos software estadísticos que no hacen esta distinción de muestras grandes y muestras pequeñas, debido a que el único estadístico para variables cuantitativas que permite hacer una prueba de hipótesis con bastante rigurosidad es el estadístico T. Cuando utilizamos un software estadístico, siempre vamos a establecer una prueba de hipótesis con el estadístico T. En este caso, estamos realizando un cálculo manual. Por ello, nos auxiliaremos del estadístico Z. La relación o la fórmula para calcular el estadístico de prueba está dado por Z calculado. Al tratarse de dos muestras, esto es igual al promedio de la primera muestra menos el promedio de la segunda muestra dividido entre la raíz de la varianza de la primera muestra entre el número de observaciones de esa primera muestra más la varianza de la segunda muestra dividido entre el número de observaciones de esa segunda muestra. Ahora reemplazaremos los datos. Tenemos el primer promedio, que es igual a 65 puntos, menos el promedio del segundo grupo o la calificación que han obtenido los trabajadores de ese segundo grupo es de 62 puntos, dividido entre la raíz cuadrada de la varianza, dice aquí. Sin embargo, los datos que tenemos nos ofrecen la desviación estándar. ¿Qué debemos hacer para que los datos estén expresados en varianza? Simplemente elevar al cuadrado la desviación estándar. Aquí tenemos la primera desviación estándar, que es 10. Elevamos al cuadrado dividido entre N1, que es 50 empleados, más la desviación estándar del segundo grupo, que es 8 puntos. 8 elevamos al cuadrado dividido entre el número de observaciones, que es 40. Resolvemos esa operación matemática y tenemos un resultado de 1.58. Este es el Z calculado que nos ayudará para encontrar el p-valor. El cuarto paso es justamente tomar una decisión. Para tomar una decisión debemos encontrar el p-valor aproximado. ¿Cómo encontramos ese p-valor aproximado? Vamos a ayudarnos de la tabla de distribución normal. Para ello necesitamos el valor de Z calculado. Z calculado ha sido igual a
1.58. Ahora debemos buscar el valor de P dentro de la tabla con este valor de Z calculado. Estos dos primeros valores del Z calculado debo buscar en la primera columna de la tabla Z. Veamos dónde se encuentra 1.5. Aquí encontramos este valor 1.5. Marcamos esa fila donde hemos encontrado el valor 1.5. Ahora debemos buscar este segundo decimal en la primera fila de la tabla Z. Estoy marcando ahí donde se encuentra el valor 8. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 4, 5, 6, 7, y aquí está el valor 0.08. Hacemos una intersección y encontramos el valor de P, que es igual a 0.0571. Este valor que hemos encontrado en la tabla es el valor de P, igual a 0.0571. Habiendo encontrado el P valor, ahora nos vamos a dirigir al punto 4 para tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, debo definir si la prueba de hipótesis que estoy haciendo es unilateral o bilateral. ¿Qué quiero decir? Que si la prueba de hipótesis es de dos lados, bilateral, o la prueba de hipótesis es unilateral. ¿Qué quiero decir con unilateral? Que es de un lado. Puede ser del lado superior o puede ser también del lado inferior. ¿Cómo saber si esta prueba de hipótesis es unilateral del lado izquierdo o unilateral del lado derecho o bilateral de los dos lados? Debemos irnos a la pregunta o también podemos observar en la hipótesis del investigador. ¿Qué dice la hipótesis del investigador? La calificación del primer grupo es diferente. Aquí está la palabra clave. Ahora veamos estas tres relaciones. Dice promedio de x1 menor que x2. ¿Qué palabra está asociada? Inferior o menor. La segunda relación. El promedio del primer grupo diferente del segundo grupo. ¿Qué palabra está asociada? Diferente. La prueba de hipótesis que estamos llevando adelante es una prueba bilateral. El p-valor que hemos encontrado corresponde simplemente a este área. ¿Qué debemos hacer para encontrar el p-valor de este otro área? Multiplicar este p-valor que hemos encontrado por 2. Ahora, este valor llega a ser 0.1142. Este es el p-valor de esta prueba de hipótesis de tipo bilateral. Ahora tomaremos la decisión con ese p-valor. ¿Cuál es la regla? Si
el p-valor es menor que alfa, o también el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis del investigador. H1. Si el p-valor es mayor que el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis de trabajo o hipótesis nula. Esa es la regla para tomar la decisión. Veamos el p-valor que hemos encontrado, dónde se ubica dentro de esta secta numérica. Está por encima del nivel de significancia o está por debajo de este nivel de significancia. 0.1142 está por encima del nivel de significancia. Es decir, que este valor 0.1142 es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, si el p-valor que hemos encontrado es mayor al nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis de trabajo o hipótesis nula. Esta es la hipótesis que hemos aceptado para concluir, y diré con un 95% de seguridad, se concluye que, y aquí debo copiar exactamente la hipótesis que he aceptado. En este caso es la hipótesis de trabajo. Y dice, con un 95% de seguridad, se concluye que la calificación del primer grupo es igual a la calificación del segundo grupo de empleados. De esa manera, hemos realizado la prueba de hipótesis para dos muestras cuando el número de observaciones es mayor a 30 datos.